Bienvenidos a los 11 más de México, un conteo regresivo en donde exploramos los 11 lugares, sucesos o personajes mexicanos más votados por nuestro público. Hoy reconoceremos 11 obras arquitectónicas del México contemporáneo. Acompáñenme. En el puesto 11 se encuentra la obra de un creador nacido en la Ciudad de México, considerado un romántico de la arquitectura. Agustín Hernández, quien nació en la Ciudad de México en 1924, es uno de los arquitectos más creativos e innovadores del siglo XX. Su obra se ha caracterizado por una construcción moderna muy influida por las edificaciones mesoamericanas. Así se puede apreciar en obras como el Colegio Militar, inspirado en los monumentales espacios rituales de Monte Albán y Teotihuacán. Su propia casa-taller es un ejemplo notable de su obra arquitectónica. El edificio se levanta sobre un terreno empinado y cuenta con 8 profundos anclajes en la roca. Según dicen los estudiosos, la escalera del taller alude a la espiral del observatorio de Chichén Itzá. Y de la Ciudad de México vamos a Oaxaca, donde se encuentra la obra arquitectónica que ocupa el número 10 de nuestra lista. Se trata del proyecto de un joven y talentoso arquitecto. Mauricio Rocha pensaba estudiar cine, pero se decidió por la arquitectura y se convirtió en uno de los jóvenes arquitectos mexicanos con mayor reconocimiento internacional. La arquitectura que Mauricio Rocha prefiere es aquella que transforma y que funciona mejor si es habitada. Casi todos sus primeros proyectos fueron obras de carácter público, como el Centro de Atención Compensatoria a Invidentes y Débiles Visuales del Distrito Federal, el Albergue para Niñas de la Calle y el Mercado de San Pablo Ostotepec. Todos ellos poseen la característica, dicen los enterados, de una libre exploración de materiales prácticos y la funcionalidad de sus elementos. Estas características se encuentran presentes en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, rodeada de taludes que recuerdan los existentes en Monte Albán y que fueron levantados con materiales de desperdicio de la construcción de la ciudad universitaria. La 9ª posición, según nuestra encuesta, nos lleva de vuelta a la Ciudad de México para visitar 2 casas gemelas que hoy son un museo. Estas casas gemelas, diseñadas por el entonces joven arquitecto Juan O'Gorman, fueron habitadas por 2 virtuosos de la pintura mexicana, Frida Kahlo y Diego Rivera. Se trata de las primeras casas en Latinoamérica construidas bajo los principios del funcionalismo arquitectónico. Ambas construcciones contaban con su propio estudio y se conectaban por un pequeño puente en su parte superior. Se terminaron de construir en 1932, el mismo año que el padre de Frida, Guillermo Kahlo, realizó una serie de fotografías que mostraban su modernidad y funcionalidad. El matrimonio Rivera Kahlo se mudó aquí en 1934 y la pintora de grandes cejas saldría hasta 1941, a raíz de la muerte de su padre, para ya no regresar. Por su parte, Diego Rivera pintó en el estudio de la casa buena parte de su obra de caballete, además de almacenar aquí sus colecciones de Judas, calaveras y arte prehispánico. En 1998, esta casa estudio fue declarada monumento artístico. Y fue también Diego Rivera quien pintó un mural en el siguiente espacio. Se trata de un estadio enclavado en un conjunto arquitectónico considerado Patrimonio de la Humanidad. Construido entre 1950 y 1952, el Estadio Olímpico México 68 es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad universitaria. Su creación estuvo a cargo de Augusto Pérez Palacios, Jorge Bravo y Raúl Salinas, quienes lo diseñaron imitando el cráter de un volcán, como clara referencia al Xitle,
una de cuyas erupciones hizo brotar el Pedregal de San Ángel. Construido específicamente para la práctica del fútbol americano, el estadio ha sido la sede de múltiples competencias deportivas y en 1968 albergó la inauguración, la clausura y las competencias de atletismo de los Juegos Olímpicos. En el costado oriente del estadio se encuentra un mural de Diego Rivera elaborado con piedras naturales, titulado La Universidad, la Familia Mexicana, la Paz y la Juventud Deportista. Rivera tenía pensado cubrir toda la parte exterior del estadio con murales parecidos, pero la muerte le impidió llevar a buen puerto su tarea. El Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria fue sede de algunos juegos del Campeonato Mundial de Fútbol México 86. Estamos recorriendo las 11 obras arquitectónicas más representativas del México contemporáneo. Recuerda que tú también puedes participar. Entra a nuestra página web y vota por tus 11 más. Regresamos. Estamos de regreso en los 11 más, recorriendo las grandes obras arquitectónicas del México contemporáneo de acuerdo a tu votación. Antes de continuar, hagamos un recuento. Hasta ahora, el público ha posicionado del puesto 11 al 8 la Casa Taller de Agustín Hernández, la Escuela de Artes Plásticas de Mauricio Rocha, la Casa Estudio de Diego y Frida y el Estadio Olímpico México 68. En la séptima posición aparece un edificio que suena. Se trata del Conservatorio Nacional de Música de Mario Pani. Mario Pani fue uno de los más importantes arquitectos mexicanos del siglo XX y podemos decir que fue el creador de buena parte de la imagen que tenemos hoy de la Ciudad de México, pues fue responsable tanto de algunos multifamiliares como del plan maestro de la ciudad universitaria. Pani, nacido en 1911, fue un decidido impulsor de las ideas del arquitecto francés Le Corbusier, uno de los grandes teóricos de la arquitectura moderna. En la década de los 40, Mario Pani inició la construcción del conjunto urbano Miguel Alemán y de la Unidad Modelo, además de tener en sus manos el proyecto del Conservatorio Nacional de Música en Polanco. El conservatorio es una de las grandes obras de la arquitectura mexicana en la que Pani logró una relación muy estrecha entre el diseño del edificio y la música. Según los expertos, el edificio está dotado de ritmo debido a la regularidad existente en los acentos de sus ventanas y sus columnas. Posee también cadencia, gracias al deslizamiento de las curvas que avanzan como ondas al verse en perspectiva. Se dice que la suerte de Mario Pani cambió con la llegada del presidente Gustavo Díaz Ordaz, pues se negó a que se encargara de nuevos proyectos. En la sexta posición aparece otro museo. Está en el bosque de Chapultepec, donde un monolito gigantesco del dios Tlaloc nos da la bienvenida. El Museo Nacional de Antropología, obra de los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Jorge Campuzano, alberga la mayor colección de vestigios de los pueblos prehispánicos del Antiguo México, además de una notable muestra etnográfica de las comunidades indígenas que son parte sustancial de nuestra cultura. Considerado como uno de los 10 museos más importantes del mundo, posee un enorme patio central cuyo techo parece sostenido por una fuente en forma de árbol. El patio también tiene un espejo de agua que invita a los visitantes a la reflexión. Inaugurado el 17 de septiembre de 1964, el Museo Nacional de Antropología fue considerado durante muchos años como una obra de vanguardia para la exhibición del patrimonio cultural. Hoy, a casi 50 años de distancia, es ya una obra clásica. La amplitud e iluminación de sus salas permite a los visitantes disfrutar apaciblemente de importantes piezas precolombinas, representativas de varias culturas, como el calendario azteca o la Piedra del Sol. Muchos de los artistas mexicanos más reconocidos dejaron su huella en este museo, como hizo Rufino Tamayo con un mural.
La Quinta Maravilla, según nuestra encuesta, conjuga el arte contemporáneo con la funcionalidad del edificio. Se trata de un hotel ubicado en la colonia Polanco del Distrito Federal. El Hotel Camino Real de Polanco es la obra más representativa de uno de los arquitectos mexicanos más reconocidos, Ricardo Legorreta. En el diseño de este edificio, en el que también participó Luis Barragán, es posible observar detalladamente un estilo arquitectónico que combina colores tradicionales y luz natural para crear formas geométricas acogedoras y al mismo tiempo misteriosas. En casi todas las obras de Legorreta, resulta habitual la incorporación de obras de grandes artistas plásticos. En la entrada de este hotel se encuentra la Fuente de Movimiento Perpetuo, creada por Isamu Noguchi. La monumental celosía, símbolo de esta cadena hotelera, es obra de Matías Geritz. Y la escultura que se encuentra en el lobby fue realizada por Alexander Calder. Al recorrer el hotel podemos encontrar obras de Rodolfo Morales, José Coronel y José Luis Covarrubias, las cuales armonizan perfectamente con los espacios creados por Legorreta. A la cuarta posición llega una obra de carácter religioso, la Capilla del Altillo. A unos pasos del Templo de San Antonio de Panzacola, muy cerca de Avenida Universidad, se encuentra la Capilla de Nuestra Señora de la Soledad del Altillo, una de las obras más logradas de la arquitectura religiosa mexicana del siglo XX. La capilla fue diseñada por Enrique de la Mora, Fernando López Carmona y Félix Candela, y edificada en los terrenos que pertenecieron a la hacienda de San José del Altillo, donados a la Congregación del Espíritu Santo. Félix Candela, quien nació en Madrid y se nacionalizó mexicano, está considerado como el gran maestro de las cubiertas o cascarones de hormigón armado, y hay quienes aseguran que sus obras están más cerca de la ingeniería que de la arquitectura. Y todo ello porque el fundamento de su obra es la geometría, lo que le permitió el levantamiento de estructuras eficaces y económicas. El diseño de esta capilla fue resuelta por medio de un paraboloide hiperbólico, que se despliega sobre una extensa explanada cubierta por pasto. La Capilla del Altillo nos brinda un espacio de espiritualidad y misticismo. Estamos a punto de conocer las 3 obras arquitectónicas más representativas del México contemporáneo, elegidas por ti. Recuerda, entra a nuestra página web y participa. Regresamos. Estamos de regreso con nuestro recorrido por las 11 obras arquitectónicas del México contemporáneo. Este es el recuento. De la posición número 11 a la 4 tenemos la Casa Taller de Agustín Hernández, la Escuela de Artes Plásticas de Mauricio Rocha, la Casa Estudio de Diego y Frida, el Estadio Olímpico México 68, el Conservatorio Nacional de Música, el Museo de Antropología, el Hotel Camino Real de Polanco. Enclavada en el corazón de la antigua ciudad universitaria se encuentra la Torre del Instituto de Ingeniería de la UNAM, una obra profundamente funcional que fue diseñada pensando en todos los edificios históricos a su alrededor. La Torre del Instituto de Ingeniería es la obra emblemática de la corriente arquitectónica conocida como High-Tech. Sus 10 pisos se elevan airosos en el centro mismo del antiguo campus. Sus creadores, Luis Sánchez, Félix Sánchez, Gustavo López Padilla, Raúl González y Fernando Mota, diseñaron una torre que representa tanto a la arquitectura como a la ingeniería contemporánea de México. La torre fue construida como una enorme estructura metálica que queda expuesta a la vista, tanto en su fachada como en sus elementos interiores. Forman parte de ella columnas metálicas ligeras, compuestas de 4 esbeltas secciones tubulares, armaduras con interior visible y entrepisos de acero. También incorpora criterios de sustentabilidad como el ahorro de energía eléctrica, el ahorro de agua y el reciclaje de aguas residuales.
Gracias al manejo eficiente de sus recursos energéticos y su desarrollo sustentable, la torre fue reconocida por la Comisión Nacional de Ahorro de Energía. La torre de ingeniería nos muestra que es posible la convivencia armónica entre diferentes corrientes arquitectónicas en un mismo espacio. Esta obra continúa el trabajo de los primeros arquitectos que diseñaron Ciudad Universitaria, hoy Patrimonio de la Humanidad. En el segundo puesto aparece una institución ubicada a los pies del Ajusco. Se trata de uno de los centros de investigación y docencia más destacados del mundo hispánico, el Colegio de México. A lo largo de varias décadas, los arquitectos Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky dejaron su huella en el paisaje urbano de la Ciudad de México gracias a obras como el Conjunto Habitacional Mixcoac, el Museo Rufino Tamayo y la Universidad Pedagógica Nacional. Producto de esta larga relación creativa es también la sede del Colegio de México, edificio donde ambos arquitectos dejaron su sello característico: el uso de concreto cincelado con grano de mármol en grandes superficies. En la obra se observa la influencia de la ciudad prehispánica y de la arquitectura colonial a través del tratamiento de los espacios abiertos, unidos por plataformas, generosas escalinatas y patios confinados por potentes volúmenes geométricos. El Colegio de México está situado junto a la casa matriz del Fondo de Cultura Económica, otra obra muy significativa de Teodoro González de León. Llegó el momento de conocer la obra arquitectónica que, de acuerdo a nuestra encuesta, es la más representativa del México contemporáneo. Se trata de una obra de singular belleza, reconocida por su sobriedad y su manera de conjugar la luz y el espacio. La Casa Estudio de Luis Barragán. En el antiguo pueblo de Tacubaya se encuentra la casa estudio de uno de los arquitectos mexicanos más reconocidos en todo el mundo, Luis Barragán. Construida en 1948, la casa estudio fue incluida en el 2004 en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Se trata, sin lugar a dudas, de un reconocimiento de suma importancia, pues es el único inmueble individual en América Latina que ha logrado tal distinción. De acuerdo con la UNESCO, la casa es una obra maestra dentro del desarrollo del movimiento moderno, que integra en una nueva síntesis elementos tradicionales y vernáculos. Para el visitante, la casa es un espacio donde la luz juega un papel preponderante y donde la influencia de los pueblos y las casas típicas del Mediterráneo se mezclan con la admiración que Barragán sentía por los grandes conventos novohispanos. Recorrer la casa estudio de Luis Barragán es adentrarnos en un mundo de luz, de texturas y de espacio. Hoy la casa es sede de la fundación que resguarda el legado del artista, pero hay un programa de visitas al que puedes inscribirte. Y así terminamos nuestro recorrido por las 11 obras arquitectónicas más significativas del México contemporáneo. Queremos saber cuáles son tus 11 más. Entra a nuestra página web y participa en nuestros conteos. Yo soy Miguel Conde y esto fue Los 11 más. Hasta la próxima.